Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, sean todas y todos bienvenidos a Chantli, Casa del Pueblo, un espacio que simboliza el encuentro y el diálogo y que hoy nos convoca para compartir ideas, reflexiones y expresiones que fortalecen nuestra identidad colectiva y reafirman nuestro compromiso con la historia, la cultura y el desarrollo de Coatzacoalcos. Saludamos cordialmente a las autoridades municipales e invitados especiales que nos acompañan en esta noche. Saludamos al licenciado Francisco de Jesús Zamudio Martínez, jefe de Asuntos Religiosos. A la ingeniera Ana Berta Hernández Aguilar, directora de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. A la doctora Rosa Aurora Rodríguez Camaño, rectora de la Universidad de Sotavento. En representación de la licenciada María Sandra Collins Coronel, directora de Desarrollo Social, asiste el subdirector, ingeniero Miguel Espinosa Villegas. Asimismo, saludamos al maestro Gilberto Peralta Baltasar. A la maestra Alba del Carmen Mampica Caballero, jefa de Cultura y Turismo. Maestra Adriana Yolanda García Garay, subjefa de Cultura. Al arquitecto Abraham Broca Castillo. A la arquitecta María Esther Mandujano García. Y el arquitecto Alfonso Barbosa de Marruecos. Asimismo, saludamos con aprecio a la ciudadanía que hoy nos honra con su presencia en este recinto. Históricamente, nuestro municipio ha sido un eje central en el desarrollo socioeconómico de nuestro estado y del país, y ha sido testigo de diversos hitos que hoy forman parte de su historia. Esta noche, en el marco de las actividades de cultura y turismo, conoceremos la Revolución Arquitectónica de Coatzacoalcos, una conferencia magistral impartida por el arquitecto Abraham Broca Castillo, con la presentación de la arquitecta María Esther Mandujano García y la participación del arquitecto Alfonso Barbosa de Marruecos. Esta conferencia surge como resultado de una investigación documental que formó parte del sustento para la intervención del proyecto de restauración del complejo arquitectónico en el que hoy se encuentra este espacio cultural. En este tenor, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Alba del Carmen Mampica Caballero, jefa de Cultura y Turismo de Coatzacoalcos. Hola, muy buenas noches a todos. La verdad estoy súper emocionada porque es el primer evento que tenemos como tal en turismo y cultura, y me encanta que precisamente iniciemos con esta historia de parte de lo que ha sido Coatzacoalcos. Es algo que a mí me parece sumamente interesante para toda la gente que somos de Coatzacoalcos, que en nuestro corazón está el Coatzacoalcos antiguo y el Coatzacoalcos moderno. En verdad es un honor contar con la presencia de todos ustedes esta noche, y ya vi muchísimas caritas conocidas de gente de aquí de Coatzacoalcos, y les agradezco infinitamente que estén con nosotros en esta noche. Mi especial agradecimiento al alcalde Pedro Miguel Rosaldo
por la confianza que depositó en mí al darme este cargo que en verdad me honra. Y además quiero también dar un agradecimiento muy especial al arquitecto María Esther Mandujano. Quiero contarles que es amiga de muchísimos años atrás y nos reencontramos ahora después de, no sé, de 40 años, yo creo, una cosa así. Entonces, encontrármela aquí, la verdad es que fue un regocijo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sean todos bienvenidos a este hermoso recinto que es la Casa Chantley. Gracias. Antes de iniciar con esta exposición, nos vamos a permitir realizar un acto de entrega de donación de unos ejemplares a la maestra Alba Malpica, Carmen Malpica, a cargo del arquitecto Abraham Broca Castillo. Estos ejemplares son directamente como un obsequio al doctor Pedro Miguel Rosaldo García, presidente municipal de Coatzacoalcos. Son tres aportaciones que hemos podido realizar en las últimas fechas sobre la casa de Doña Falla en la ciudad de Jalapa, una restauración que estuvo a cargo de la arquitecta Esther Mandujano, una belleza de casa que estaba también en total abandono y deterioro. Y de veras que podemos hablar de una magia en la calidad, la capacidad y el cariño que deposita la arquitecta cada vez que interviene en una obra, porque quedó una casa maravillosa. Además de que tiene sus virtudes y cualidades, hoy es Museo de la Música en la ciudad de Jalapa. El otro libro se trata de una serie de artículos donde también fui invitado para escribir uno de los artículos sobre el Estadio Jalapeño, un estadio que hoy ha cumplido 100 años de existencia, en concreto, que es un material que aparece a inicios del siglo XX y es un aporte de vanguardia internacional. Y bueno, estamos también en una propuesta de declaratoria a nivel nacional, porque es una de las obras únicas en el país. Y el otro libro es una aportación sobre una investigación de la fortaleza de San Carlos de Perote, la más grande que existe en el territorio nacional, del siglo XVIII, construida en 5 años, precisamente a un lado del Camino Real, como defensa de protección al fuerte de San Juan de Ulúa. Para quienes han estado en Perote, qué maravilla. Quienes no conocen la fortaleza, es muchísimo más grande que San Juan de Ulúa. Entonces, pues esperamos que lo disfruten. Muy amable. Gracias. Lectura de las semblanzas de nuestros invitados. Arquitecto Abraham Broca Castillo fue investigador de tiempo completo del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y académico de las facultades de Historia, Antropología y Arquitectura, donde también fue catedrático y coordinador de la maestría en Restauración Arquitectónica. Participó como profesor titular y miembro del Consejo Académico en la maestría en Restauración del Patrimonio Construido de la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca y fue académico invitado en la Universidad Arturo Prat de Chile y la Universidad del Norte de Texas. Es fundador y miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Jalapa, donde fungió como secretario técnico, miembro fundador y presidente del patronato del Centro Histórico de Jalapa. Fue vicepresidente de la Asociación Civil, Cultura y Patrimonio, así como vicepresidente y actual vicepresidente y representante legal
de la Asociación Civil Patrimonio y Conservación. Coordinó proyectos de investigación como la Fortaleza de San Carlos de Perote, el Camino Real Veracruz-Perote y los itinerarios del barroco en Veracruz. Ha participado en foros y programas culturales a nivel nacional e internacional y cuenta con diversas investigaciones y publicaciones, entre ellas el ensayo sobre la revolución arquitectónica de Coatzacoalcos. Bienvenido, arquitecto. Le acompaña la arquitecta María Esther Mandojano García. Realizó estudios en música con especialidad en piano en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Es licenciada en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios de nuestro estado, donde cursó la especialidad en vivienda bioclimática del trópico húmedo. Ha participado en cursos de doctorado en Historia del Arte, Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Granada, España, así como cursos de Art Deco en la Escuela de Artes en Glasgow, Escocia. Desde 1991 se ha dedicado a la intervención de edificios históricos y a proyectos de obra pública. Ha trabajado en la elaboración de proyectos y supervisión de obra patrimonial de carácter educativo, social, público e industrial, destacando su participación en la Galería Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana, el Archivo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Jalapa, el Museo de la Música Veracruzana, Casa Doña Falla, la Terminal Marítima de Los Bocas y su proyecto más reciente, Chantli, Casa del Pueblo. Bienvenida, arquitecta. Arquitecto Alfonso Barbosa de Marrón. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1966. Su obra fue inspirada por las tendencias del Bauhaus, así como por corrientes arquitectónicas mexicanas representadas por Luis Barragán, Teodoro González de León y José Villagrán García. Asimismo, ha experimentado con el trabajo de Félix Candela, particularmente en el uso de superficies regladas y paraboloides hiperbólicos. Entre su obra construida en Coatzacoalcos destaca la Casa Wasserman, la Casa Anaya, la Casa Juan Murillo, el pedestal de la escultura Mujer del Mar. Actualmente reside en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Sin mayor preámbulo, bienvenido, arquitecto Alfonso. Damos inicio a la conferencia magistral La Revolución Arquitectónica de Coatzacoalcos, cediendo el uso de la voz a la arquitecta María Esther Mandojano García. Muchas gracias. Antes que nada, queremos reiterar nuestro agradecimiento al doctor Pedro Miguel Rosaldo García y al Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que representa a la maestra Alba Malpica Caballero. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este momento con todos ustedes para hacer esta reflexión sobre la reevolución de la arquitectura en Coatzacoalcos. También quiero mencionar, y nos acompaña la ingeniera Ana Berta Hernández Aguilar, a quien Chantli le agradece profundamente el acompañamiento que desde el inicio de los trabajos, ella estando en otro sitio dentro del ayuntamiento, en todo momento apoyó este proyecto, que sabemos que es un legado para nuestra ciudad. Hacer este tipo de proyectos no es fácil. Nosotros como constructores requerimos el acompañamiento y la comprensión de la autoridad, porque son proyectos complejos para realizarse en un ayuntamiento. Normalmente nos dicen hay que tirarlo todo y hacer algo nuevo, pero nosotros somos muy necios los que trabajamos en el patrimonio histórico y sabemos
de la fundamental importancia que hay en rescatar la identidad de los lugares, en este caso de nuestro amado Coatzacoalcos. Los que estamos aquí somos de Coatzacoalcos y nos interesa que a partir de ese ejercicio exista una conciencia comunitaria para el rescate de nuestros valores culturales. Ingeniera, muchas gracias y este recinto le agradece a usted el acompañamiento permanente y el apoyo para que se pudiera llevar a cabo esta obra. También nos acompaña en este momento el arquitecto Álvaro Rivera, que también fungió como jefe de proyectos y que también apoyó en todo momento esta obra. Ingeniera, muchísimas gracias. Coatzacoalcos y Chantli se lo reconoce. Gracias. Arquitecto Álvaro Rivera, muchas gracias también. Decía yo que la identidad es un concepto obligatorio si queremos ver florecer nuestras ciudades. El concepto de identidad es el nosotros. Es lo que nos aleja del yo, de mi casa, y nos hace poder ser capaces de tener una ciudad bella, una ciudad cuidada, una ciudad amada. Y esta identidad tiene que partir de la historia en común. Por eso, en este ejercicio, cuando se inició a trabajar en el proyecto de Chantli, el arquitecto y yo tuvimos varias pláticas, hicimos varios recorridos, y él, con su enorme experiencia, con su dedicación y con su sapiencia, nos dio las líneas de intervención bajo las cuales íbamos a iniciar la realización de este proyecto. Porque los proyectos arquitectónicos no deben salir de la nada. No son ocurrencias de un diseñador o de un constructor, porque entonces eso no hermana a nadie. Las propuestas tienen que salir de estudios acuciosos y solamente los especialistas, las personas que son muy pocas, por cierto, porque el arquitecto tiene una trayectoria extraordinaria, y quiero decirles que es un privilegio que hoy esté aquí con nosotros y que además nos haya acompañado en la realización ya de varias obras y de varias luchas, porque tenemos que decir que la defensa del patrimonio ha sido una lucha para nosotros durante muchos años. La identidad, regreso al concepto, es lo que nos hermana, y aquí en Chantli, en este espacio que rememora las construcciones del siglo XIX, las construcciones de los inicios petroleros de nuestra ciudad, y el resto de casas que ven aquí, que eran las casas de Pemex, las casas que fueron construidas por ingenieros de Pemex para trabajadores de Pemex. También son casas ejemplares que conservan características que debiéramos analizar, repensar y reproducir para tener aquí una calidad de vida más adecuada. Son casas también ejemplares de mediados del siglo XX. Entre esta arquitectura del XIX y la arquitectura de las casas de mediados del siglo XX, ahí tenemos la historia de Coatzacoalcos. Hay más atrás, y ahorita también lo va a comentar el arquitecto, pero creo que estos dos puntos de partida son los que hacen el nosotros de los que hoy estamos aquí, y por eso conocerlas creo que es relevante, porque tenemos todos que seguir trabajando para tener una mejor ciudad. Por otro lado, este evento yo quisiera que sirva de homenaje a la trayectoria extraordinaria que ha tenido el arquitecto Broca dentro de la investigación del patrimonio histórico, porque es relevante. Ha dedicado su vida él a estudiar,
apoyar proyectos de rescate, a escribir sobre ellos, y nos ha dejado un legado extraordinario. Ahorita tuvieron una prueba de ese trabajo acucioso. Entonces, este evento yo creo que debe ser un homenaje para la trayectoria del arquitecto Broca y también un homenaje a la trayectoria del arquitecto Alfonso Barbosa, que es yo lo conocí aquí porque él pasaba y veía chanfle y decía, ¿y eso qué es? Él me lo confesó, ¿qué están haciendo ahí? Hasta que un día nos presentó un querido amigo en común y ya después no se ha ido de estar visitándonos y honrándonos con sus conocimientos, su sapiencia. Hemos recorrido ya juntos sus obras, que son ya parte del patrimonio histórico de la arquitectura de Coatzacoalcos. Antes que el Teatro de la Ciudad, el arquitecto Barbosa, el Teatro de la Ciudad fue construido en 2004 y en el 68, incluso un poco antes, ya el arquitecto había construido aquí edificaciones de arquitectura contemporánea que tienen la inspiración del funcionalismo y del Bauhaus, de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, él es barraganiano, pero con el estilo porteño, una arquitectura propia de gran trascendencia, que también les invito a visitar la exposición de su obra, porque ustedes la conocen, pero quizá no han identificado ese extraordinario patrimonio que el arquitecto ha dejado para esta ciudad. Mi reconocimiento para estos dos porteños que crecieron aquí y que dejan a Coatzacoalcos un legado sumamente valioso. Yo les pido ponernos de pie y reconocerlos. Gracias. Es verdaderamente impresionante la elocuencia que tiene Esther para expresar, y es imposible igualar ese talento que ella tiene, no solamente en la palabra y no solamente al hablar, al escribir, y también de alguna manera la arquitectura es una forma de expresión también, como si fuera un lenguaje. Y es verdaderamente difícil igualar el talento que tiene la arquitecta en las obras que ha desarrollado. Yo me siento muy agradecido, muy congratulado en haber participado con ella bajo su dirección en alguna obra, y también de haber compartido de tiempo atrás algunas reflexiones, pensamientos, y es verdaderamente un honor estar aquí sentado junto de ella, sentado aquí junto también del talento que tiene el arquitecto Alfonso Barbosa, y en compañía de ustedes. Es verdaderamente un honor inmerecido de lo que dice la arquitecta. Yo no soy más que un simple apasionado de la arquitectura, que crecí aquí en Coatzacoalcos. Algunos de los presentes me recordarán, algunos me conocen un poco más, pero para aquellos que seguramente no me han conocido, no han sabido de mí, me siento también como parte de ustedes, porque aquí estuve en mi niñez, en mi juventud. Yo estudié en la escuela de enfrente, luego pasé a la secundaria Miguel Alemán, y bueno, de ahí pues tuve que salir para estudiar la carrera. Y bueno, rodando en la vida, en la ciudad de Jalapa me casé, ya me asenté, trabajé en la universidad, como decía mi perfil curricular, 37 años.
Y los pasé de maravilla porque realmente me introduje en un campo fascinante de antropología, de arquitectura, de arqueología, de historia, y no soy experto realmente en todo lo que sabe cada una de estas especialidades de los arqueólogos, de los antropólogos, de los historiadores. Soy un simple apasionado que busco compartir estas vivencias y experiencias como con la arquitecta, que tiene esa magia para poder interpretar y realizar. Verdaderamente, para Coatzacoalcos, deseo que esto sea un legado para el futuro de la recuperación de unas casas que probablemente estaban destinadas a perderse para siempre. Pero con la visión, con el talento y sobre todo con el apoyo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, esto es una realidad. Agradezco al Ayuntamiento, al actual Ayuntamiento, al anterior Ayuntamiento, que esto se haya hecho realidad. Ciertamente, como decía la arquitecta, me invitó para hacer un recorrido, visitamos algunas casas antiguas, revisamos fotografías antiguas, vimos expedientes y pues nos encontramos con una maravilla. Realmente Coatzacoalcos tiene una historia que a veces no creemos que la tiene. Y realmente hay una historia milenaria que poco a poco se va reproduciendo. Y hay esos antecedentes que de alguna manera son nuestras raíces. Y siempre afloran. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Reconocer, ver todo lo que ha sido el río Coatzacoalcos, sus arenales, las dunas, el viento. Y todo esto se recoge en la arquitectura, porque finalmente la arquitectura tiene la función de poder materializar los elementos que a favor de ella vienen y los elementos que en contra de ella vienen para generar la vivienda, para generar las edificaciones de trabajo, de educación. Y entonces todo esto es parte de una esencia en la que nosotros hemos ido viviendo, y como bien decía la arquitecta, a veces nos encontramos con experiencias rudas, porque nos ha tocado escuchar de quienes desesperados nos dicen: traemos un trascado y en una hora esto desaparece. No, esto no es nuestra intención, ni es la voluntad, ni es lo que pensamos que debe mantenerse. Lo que queremos es recuperar, porque es parte de lo que bien decía la arquitecta, de nuestra identidad. Nosotros tenemos que asumir esa tarea como ciudadanos de Coatzacoalcos, en donde podemos ver obras que desde niños las tenemos presentes, y que todo esto finalmente se sigue manteniendo. Y la verán nuestros hijos, nuestros nietos, y dirán: allá andaba mi abuelo. ¿Sí? Y esto es el legado. Es lo que nos hace pertenecer a un sitio, a un lugar, a una familia, a una sociedad. Bueno, no quiero alargar esto porque tenemos que hacer una presentación mínima. Vamos a tratar de resumir quizá 1000 años de evolución en 30, 40 minutos. Y bueno, como decía yo, no tengo la elocuencia que tiene la arquitecta, probablemente en algunos momentos lea, pero las imágenes nos van a ayudar muchísimo. Pues les agradezco y vamos a comenzar. Gracias. Yo he titulado esta presentación como la reevolución.
A veces creemos que el término revolución es una palabra fuerte que habla de algo inestable, que ciertamente lo es, pero de un sentido negativo, de un sentido destructivo. Una revolución es un conflicto muchas veces. Y no, lo que queremos hacer ver es que estamos en constante evolución, ¿sí? Por ejemplo, los motores de los carros hablan de revoluciones por minuto. No está destruyendo nada, está generando un movimiento. Y es esto, esta evolución de la vida del ser humano, en donde va evolucionando. Y bueno, no sé. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, la arquitectura ha sido a lo largo de los siglos el elemento más destacable del avance, evolución y desarrollo de una sociedad. Vamos a hacer un recorrido a través del tiempo hasta mediados de los años 50. No vamos a hacerlo más cercanamente hasta los años 80, 90 o a la época actual, porque es precisamente la intención de reconocer esta evolución en relación a este conjunto de casas que fue construido a mediados del siglo XX, evidenciando los aspectos que nos parecen más relevantes en torno al desarrollo arquitectónico y urbano de Coatzacoalcos. Nos vamos a apoyar en algunas imágenes, planos, fotografías, algunos textos y documentos alusivos a las etapas que vamos a reseñar. Todos sabemos que en la historia de nuestro país hubo una presencia de una fuerza extranjera, como en el caso de los conquistadores venidos de Europa, y que llegan a las costas de Veracruz y establecen una relación a veces ruda, a veces agresiva, pero en otras ocasiones también de diálogo. Y aquí hay una representación en una pintura que se realiza en el siglo XVI con mano de obra indígena y en donde queda representado ese encuentro de los venidos de Europa con los autóctonos que estaban aquí. Y hay una representación de una edificación que tiene elementos indígenas y también tiene elementos europeos. Y entonces de esta manera vemos que están en la costa, hay un buque y los personajes indígenas tienen ahí unos glifos que significan la palabra. También se ve unos piececitos que significan que van caminando para llegar a un encuentro. Y en el caso de la arquitectura, nosotros vamos viendo que la arquitectura autóctona de nuestro país y de varios que hoy son países en toda América, pues era una arquitectura que hoy llamamos rural, una arquitectura realizada con materiales perecederos, pero que paradójicamente siempre se está renovando. Y podemos ver exactamente la tipología de esa arquitectura, cómo sobrevive a través del tiempo, a través de los años. ¿Construida con qué? Con palos, con varas, con carrizos, con troncos de árboles, con palma seca. Y esta arquitectura es la que va a haber en la margen del río Coatzacoalcos de manera dispersa. ¿Por qué? Porque era una zona que, si bien había una densidad de población, había algunos poblados dispersos, no había un conjunto grande como fue en Tenochtitlan, o como fue en Cholula, o como fue en otras poblaciones prehispánicas, pero había algunos asentamientos en la margen del río con este tipo de arquitectura. Cuando los venidos del reino de Castilla y León hacen incursiones por el río, van detectando y van
poniéndole nombres de acuerdo a cómo se reconocían en aquel entonces, y se van a dar cuenta de una situación de riqueza y de un potencial económico que no se pudo desarrollar porque a la par el puerto de Veracruz estaba también en ese impulso de crecimiento, y se le dio mayor atención al puerto de Veracruz que a la región de Coatzacoalcos. Pero esta zona quedó establecida, quedó registrada como una zona de gran relevancia comercial, con una riqueza en cuanto a la vegetación. Había una zona arbolada que aún todavía persiste en algunas partes de la margen del río, y todo esto va a quedar registrado en algunos documentos. Esto va a generar que los españoles creen algunos sistemas de protección, de defensa, porque no solamente ellos están viendo la riqueza que hay en esta región, había potencias que también ambicionaban tener esta riqueza, y entonces ellos deciden hacer algunas fortificaciones. Y hay algunos proyectos como el que presento, en donde hay una fortificación que propiamente se asentaría en estas manzanas donde está precisamente el cuartel militar, y más o menos su extensión, según el proyecto, habría de ser como de 2 manzanas, de las actuales, 2 manzanas, y el proyecto consistía en una fortificación que llamamos abaluartada, porque en las esquinas, estos ángulos que ustedes pueden ver aquí, son los baluartes, ¿verdad? Cerrado con cortinas o murallas y totalmente rodeada para evitar que cualquier incursión extranjera que quisiera venir a posesionarse no pudieran con el armamento que tenían en la bocana del río Coatzacoalcos. Estos son algunos proyectos, por ejemplo, de 1725-1730, hecho por Francisco Álvarez Barreiro. Y así, esta fortificación se pretendió realizar, no llegó a consolidarse. Pero, sin embargo, sí, ya en este plano queda representado un plano de Francisco Murías, de 1817, en donde se puede observar ya una pequeña fortificación que tiene una forma de media luna y un cuartel en la parte de atrás. Aquí está representado, aquí lo que podemos ver es como si pusiéramos una lupa para agrandar la imagen, y se puede ver también como si lo viéramos en un alzado, como en una fachada, desde el mar. Se puede ver allí un torreoncito, esta otra que parece una aguja es el asta de bandera, y lo otro es el cuartel que nosotros podemos encontrar allí. Aquí lo pueden ver. Aquí se ve en la parte superior, se puede ver ahí el asta de bandera, el cuartel y el torreón. Ahí se ve en la planta, diremos como la dibujan los arquitectos, los ingenieros, se puede ver claramente la casa de pólvora, la atalaya o torreón, el cuartel viejo y la media luna, que es una batería con 8 cañones. Esto sí se construyó. Yo sé, y aquí seguramente hay historiadores, yo no soy historiador, pero bueno, me voy ajustando a lo que nos van diciendo los documentos históricos, que ahí están y nos dicen fecha, quién lo hizo, cuándo se hizo, y esto es en 1817, porque esto se construye alrededor de 1797. Esta es una representación, diremos, arquitectónica realizada años después. Pero lo verdaderamente relevante para mí en este momento, aquí vemos el plano que corresponde a ese torreón. Era un pequeño torreón en donde solamente cabía un vigilante, y ese vigilante pues no corría con la mejor suerte porque quedaba aislado de la construcción fortificada, y entonces tenía
aspilleras alrededor, que son pequeñas ventanitas alargadas en donde él podía disparar con un fusil. Si hubiera algún invasor, podía disparar al exterior. Aquí se ve el torreón, tenía una escalerilla para subir y revisar, porque también servía, le decían, vigía, para poder visualizar cualquier posible navío que llegara a las costas y avisar al fuerte que estaba a un lado. Lo interesante de esto es que ese pequeño torreón sobrevivió hasta prácticamente mediados del siglo XX. Entonces aquí lo pueden ver claramente. Esta es una fotografía. Esta es una fotografía en donde se ve la imagen del torreón que coincide con la forma que tiene, troncocónica, y también con estas cornisas. Esto sobrevivió prácticamente hasta el siglo XX. Esto era lo que hoy consideraríamos parte del patrimonio fortificado que hubo en la ciudad de Coatzacoalcos. Desafortunadamente, pues se perdió, ya no existe más. Había que dar, diremos, vialidad. Este se encontraría prácticamente casi llegando a la esquina de la calle de Corregidora, sobre la calle de Lerdo. Sobre esta calle, ahí se encontraría este pequeño torreón, y hacia abajo vendría la loma que nosotros conocemos. Bueno, no sé si todavía se le reconoce como la loma de la Onza, que algunos decíamos, no, pues vamos a la loma de la Onza, que yo de niño pensaba que se trataba de alguna unidad de medida. No, resulta que hay por ahí un letrero que se trataba de una oficina, no sé si era la oficina mundial o la oficina mexicana de sanidad animal. Entonces, por eso eran las siglas de OMSA. Pero bueno, de niños nosotros pasamos por ahí, decíamos la loma de la Onza, pero se refería a otra cosa. Entonces, bueno, ahí es donde estaba esto. Y aquí vemos una batería para que podamos tener más claridad en qué consistía esto. Batería es diremos, un término de la arquitectura fortificada que se refiere a pequeños espacios fortificados alrededor de un fuerte principal o de un cuartel. Y son a veces de dimensiones de 40 metros, más o menos es lo que podría haber medido. Pero se ve claramente cómo era la forma. Se decía en el plano que tenía 8 cañoneras. Entonces ahí lo podemos ver. Esto me voy a parar para que pueda yo señalar. Aquí se ve claramente, estas son las cañoneras. Aquí debió haber habido un cañoncito, aquí otro cañón, y tienen estos ángulos para poder girar el cañón en caso de ser necesario para, pues, cañonear al invasor. Y esto tenía hacia toda la costa y hacia la desembocadura del río para poder defenderlo de cualquier incursión de algún navío enemigo. Entonces aquí está la batería de 8 cañones. El adarve sería la parte superior, el terraplén de esta batería, en donde los soldados podían recorrer y llevar la pólvora para los cañones. Se manejaba con unas rampas que llegaban a un arsenal. Y también había un cuerpo de guardia en donde estaban, pues, los sargentos, los cabos, que ahí permanecían como vigilancia de la batería, el oficial de guardia, el zaguán de entrada y donde estaba la tropa de este ejército, los almacenes de pólvora y un puente elevadizo para evitar que cualquier incursión pudiera penetrar al interior de la batería, y allá el acceso. Entonces esta era la forma en que debió haber tenido esta pequeña batería en lo que hoy sería más o menos el cuartel militar. Allí es donde estuvo esto. Bueno, vamos a continuar porque obviamente el tiempo sigue su curso y viene ya la etapa independiente, el siglo XIX.
en donde pues van a suceder una serie de situaciones, ¿verdad? Las migraciones, las invasiones también extranjeras, la invasión francesa, la invasión norteamericana y el desarrollo de las industrias, como por ejemplo en esta zona, ¿no? Una zona productora de cacao, de plátano, en fin, de una serie de elementos de vegetación que van a hacer y generar un auge comercial. Pero era un sitio también agreste. Nada fácil poder conquistar esta tierra. ¿Por qué? Porque había animales, feroces animales, que era difícil poder incursionar allí y salir vivo. E igual de una serie de cazadores que vinieron, algunos de ellos franceses, porque se invitó a través del gobierno mexicano al gobierno francés, se invitó a que vinieran migrantes franceses a establecerse en esta tierra, porque era una tierra que todavía no tenía mayor movimiento, a pesar de la riqueza del río, no tenía mayor movimiento. Pero hubo algunos vivales, como suele suceder, y lamentablemente el gobierno había invitado a gente que viniera a trabajar, gente que estuviera acostumbrada al trabajo duro, al trabajo rudo, al trabajo en el campo, pero estos vivales hacen negocio, vivales franceses, hacen negocio e invitan a gente de la sociedad francesa diciéndoles que aquí era un paraíso. Ciertamente, era un paraíso, pero todavía no domado. Era un paraíso indomable. Y la gente que llega, en su mayoría, pues era gente que venía pues de costumbres de sociedad, de costumbres, señoritos, gente que tenía otro tipo de trabajo que no era trabajo de campo. Y obviamente cuando llegan aquí, pues se encuentran que era una zona agreste en donde ellos tenían que superar todas estas contingencias y ver por su vida. Muchos murieron y otros tantos emigraron. Aún hay evidencia aquí en la ciudad de alguna que otra casa que todavía tiene tejas marselleses, una teja plana, una teja roja, que da evidencia de esa presencia francesa que traían los barcos franceses como lastre, y de aquí se llevaban pues también palos de tinte, se llevaban maderas preciosas y se iban hacia Europa. Entonces este tipo de comercio continuó en la ribera del río y en el traslado de las mercancías pues habían ríos, surcaban el río, botes de diversos tipos, y destacaban entre ellos una embarcación que se llamaba el pailebo, y también aquellas embarcaciones que tienen una rodela, un rodillo, y se manejaba a través de una máquina de vapor. Entonces, esta era la característica de los barcos que surcaban, no solamente en esta región, sino que venían prácticamente desde Progreso, Yucatán, y venían por todo el borde de la costa, pasaban por frontera Tabasco, luego venían a Coatzacoalcos, subían al puerto de Veracruz, a Tampico, y llegaban hasta Nueva Orleans. Pero también hacían un comercio con la República de Cuba. Ya para fines del siglo XIX comienza un proyecto que se había tenido desde mucho antes a través de los navíos, pero llega el ferrocarril. Y entonces el ferrocarril va a ser el que pueda cruzar desde el puerto de Coatzacoalcos hasta la costa de Oaxaca. Para ello invitan a un personaje, se llamaba Whitman Dickinson Pearson, el famosísimo ingeniero Pearson, un acaudalado empresario inglés que ve el potencial que tiene esta región y que precisamente se va a fundamentar en el petróleo.
Y entonces comienza la explotación del petróleo y fundan en la ribera del río. Allí desarrollan una serie de oficinas del señor Pearson y una serie de casas que tienen una tipología, la cual nuestra querida arquitecta recupera en su imagen como esta monumental sala, donde ustedes ven esta estructura de madera y cubierta con lámina metálica. Los muros en aquellos momentos eran de madera. Y entonces se convierte en una tipología arquitectónica que por toda la ribera del río la vamos a ir identificando. Aquí se puede ver claramente la intención de cómo iba a ir el recorrido del ferrocarril, que hoy día también ya es una realidad. Este proyecto viene desde el siglo XVI, porque los españoles pretendieron también hacer ese cruce desde la costa de Veracruz, de Coatzacoalcos, hasta Oaxaca. Pero no fue posible. Después con el ferrocarril, hoy día ya es una realidad. Y así, bueno, aquí vemos el escudo de Pearson. Pearson fue, decía yo, un acaudalado empresario, pero que tenía una capacidad y un talento para generar riqueza, que no necesariamente, a veces lo vemos como el explotador, que ciertamente vino a explotar la tierra, la riqueza de la región, pero también valoró el trabajo de la gente de campo. Y en el escudo de su residencia aparece allí un personaje a la izquierda, que es un buzo, porque para el puerto de Veracruz tuvieron que sumergirse en la costa para hacer los cimientos de la ampliación del puerto de Veracruz. Y también un personaje mexicano, que es este que está con sombrero, tal como era el atuendo, porque él reconoce que estas personas, estos trabajadores, fueron los que pudieron lograr ese desarrollo económico y a él le benefició enormemente en su estadía aquí. Y en esa época él manda a hacer el trazo de la ciudad de Coatzacoalcos. Hay un debate aún existente de cuándo se funda Coatzacoalcos. Tiene diversos elementos de relevancia, de importancia, y a mí me parece que de veras es muy interesante que de Coatzacoalcos podamos decir que su fundación es 1522, pero también podemos hablar de cuando se crea ya este trazo de la ciudad, o cuando cambia el nombre de Coatzacoalcos a Puerto México y posteriormente de Puerto México a Coatzacoalcos. Entonces hay una serie de elementos de importancia que deben quedar grabados, y no solo como una fecha única, porque hay muchos elementos de peso para decir Coatzacoalcos se funda en esto o se desarrolla en esto otro. Y así vamos a ver cómo es el trazo de Coatzacoalcos. Yo le he puesto algunos números y letras a las primeras calles que conformaron la ciudad. Esta calle, que viene a ser la de Malpica, esta va a ser la de Hidalgo, acá Juárez, acá viene a ser Zaragoza, después viene La Llave, después viene Gutiérrez Zamora, después viene Lerdo y finalmente allá Revolución. Y así, igual acá, la calle de Colón, la calle de Carranza, que primeramente se llamó, tenía el apellido de un personaje también que explotó a algunos vecinos que vivían en esta zona y les compró a precios verdaderamente
risibles porque los explotó, los embaucó y le quitaron el nombre de este personaje a la calle y se llamó 2 de abril. Posteriormente se llamó Corregidora. Y entonces aquí viene la calle de Morelos, después viene Carranza, luego viene 16 de septiembre, luego viene Allende, luego viene, ya se me olvidó cuál viene más. No falla. Y después, finalmente, Bravo. Entonces, de esta manera queda conformado el primer trazo de la ciudad. Y aquí vemos lo que comentábamos hace un rato. Aquí estaba el antiguo cuartel, que tenía esta posición en diagonal, precisamente para quedar prácticamente de frente hacia el río. Pero pueden observar esto que aparece en cada manzana, porque desde su origen se diseñó que las manzanas tendrían como un callejón. Este callejón medía alrededor de 5 metros de ancho y que hoy se puede observar claramente aquí. Estos lotes de estas casas medían alrededor originalmente de 30 metros. 30 metros de un lado y 30 metros del otro, más unos 5 metros al interior. Finalmente desaparece el callejón y se adiciona a los terrenos. Entonces, todavía queda esta evidencia de cómo venía el trazo, porque era un callejón para los servicios públicos. Por ahí se recogía la basura, se instalaba el drenaje, etc. Finalmente dejó de funcionar y aquí es donde estaba el Torreón antiguo, precisamente en la esquina de Corregidora y la Avenida Lerdo. Y esta es la manzana en donde hoy nos encontramos, que ahí vendrían estas casas antiguas, que aquí las vemos. Esta es precisamente una de las fotografías que encontramos están en las páginas de internet. Esta era la oficina de Whitman Dickinson Pearson, y esta era una ferretería. Hay algo muy interesante, porque es prácticamente esto que nosotros vemos, que gracias al talento de la arquitecta, pues se ha recuperado. Y es una imagen que nos habla de los antecedentes de Coatzacoalcos. Y aquí vemos varias imágenes. Aquí en la ribera, ¿verdad? Estas casas, el Hotel Colón, allá precisamente desde la vista de Allende, y estas otras que son de las primeras casas que hubo ya cuando estaba la presencia de los ingleses. Aquí el correo, según nos dice esta postal, y pues todo era arena, o sea, no había otro material constructivo más que madera y la lámina, que era importada. Y aquí vemos, obviamente aquí hay algunos edificios que podemos reconocer, porque ya los otros han desaparecido, pero esta es la casa de una familia muy añeja, que seguramente ustedes han de reconocer, de la familia Pavón. Esta es que en un tiempo, los que tengan un poquito más de edad, sabrán que ahí estuvo una estación de radio que se llamaba la XEOM. Es una casa que aún existe, en una tipología propiamente de principios del siglo XX, que pues en los círculos del estudio de la arquitectura le llaman Art Nouveau. Es decir, aquí vamos a ver todas las corrientes arquitectónicas que se van a dar a nivel mundial, obviamente asentadas a las características de Coatzacoalcos, porque podemos hablar de un Art Nouveau en Coatzacoalcos, podemos hablar de un Art Deco en Coatzacoalcos, podemos hablar de un funcionalismo en Coatzacoalcos, o sea, de aquello que mundialmente está sucediendo en Coatzacoalcos igualmente. Y este otro edificio, ¿verdad?, afrancesado, ¿verdad?, como era característico del momento, el Casino Puerto México. Y esta postal también muy interesante. Aquí se puede ver claramente el cuartel, la torreta, y allá
la manzana donde hoy estamos, que posteriormente a esta época se llamaría las casas de Pemex, ¿no? Y ahí se puede ver la calle de Corregidora, de Morelos, de La Llave, de Gutiérrez Zamora, Lerdo, Revolución. Y vemos aquí, a todo color. Y se puede reconocer, más adelantito vamos a ver una de estas casas, por aquí, está aquí y esta otra, las vamos a ver también en fotografía, y allá las casas de Pemex. Y aquí está, es la misma casa que habíamos visto hace un momento, de la ferretería Frank, y aquí hay un concurso de pesca, como se hace hoy día, ¿verdad? La pesca del sábado. Entonces aquí están pues los competidores, ¿verdad? Presumiendo de sus premios, y ahí queda vista esa casa que es esta, y esta fue la antigua aduana, aún existe, aún está allí. Habría que ver qué se puede hacer, porque pues es una casa que tiene una relevancia importante. Algunas otras, afortunadamente, se mantienen muy bien, como esta, que hoy está, me parece que está una federal, y también el Hotel Colonial, que son casas, son edificaciones que ya empiezan a incursionar, algunas todavía en ladrillo, como por ejemplo se puede ver claramente atrás del Palacio Municipal está el salón de juntas de los estibadores, que hoy se puede ver claramente cómo está su estructura, hecha con puro ladrillo y no tiene concreto, salvo en lo que es la parte superior de las puertas, es lo único que tiene concreto, pero ahí no hay castillos, no hay columnas, todo en ladrillo. Pues no había concreto en ese momento, todavía no existía. Ya aquí aparecen algunos elementos de concreto, pero también aparecen otros materiales, como va a ser el uso de los rieles, que van a venir en varias medidas dependiendo de la longitud de los espacios, y bueno, es totalmente un cálculo hecho por un ingeniero de la época, diremos ingeniero, que en mi experiencia me ha tocado que a veces le tienen temor porque sí se flexionan estas vigas de acero cuando hay un claro muy largo, pero tienen 200 años flexionados y ahí siguen, entonces no tienen mayor problema. Claro, siempre hay que revisar estas estructuras porque a veces nos pueden pegar un susto de consecuencias. Hay que revisar que no estén picadas por dentro, porque eso sí es grave, pero están perfectamente, aunque se flexionen, porque es parte de la naturaleza de los materiales. Y ahí está la edificación de la familia Palou, una, diremos, interpretación del Art Nouveau francés, hecho en Coatzacoalcos. Entonces, muy digno, de gran relevancia, que es de las pocas fotos que traigo en este momento, porque si hacemos un recorrido vamos a encontrar maravillas. Hay casas en la calle de Zaragoza, en la calle de Juárez, que falta quitarle todo eso que nos estorba y reconocer en ella la esencia de estas edificaciones y ver que Coatzacoalcos tenía un auge, una economía y una riqueza en la construcción de estas edificaciones. Esto, que seguramente algunos de ustedes han de reconocer, fue el antiguo Teatro Venustiano Carranza en el Parque Independencia. Y bueno, a mí me tocó de niño estar jugando allí. Y que bueno, pues desafortunadamente se pierde, se reconstruye en la ribera del río, se vuelve a perder. Pero bueno, tenemos aquí las imágenes que nos hablan de esos momentos. Y era parte de una tendencia nacional. Esto no crean que esto fue
pues algo que se le ocurrió al constructor. No, era parte de una tendencia nacional revalorizar las expresiones auténticas, autóctonas, prehispánicas en la arquitectura. ¿Por qué? Porque había una tendencia a traer lo que era del extranjero. Y dijeron, bueno, ¿por qué tenemos que traer del extranjero cuando aquí tenemos una riqueza arquitectónica que podemos volver a recrear? Y entonces se crean estas estructuras, ¿verdad?, que rememoran lo que se hacía en la arquitectura maya. En este caso, en la arquitectura maya, con este tipo de columnas que son serpentiformes, es decir, tiene la característica, la imagen de una serpiente que desciende, ¿verdad? Aquí vemos las fauces y allá arriba vemos el cascabel de la serpiente. Entonces todo esto está representado de manera muy relevante en la arquitectura. Ya para 1920 y tantos, que se demora en la construcción, hasta 1940 aproximadamente, la parroquia de San José, que hoy, bueno, está elevada a catedral y obviamente ya no existe, ¿verdad? Fue demolida, ya hay otra edificación más contemporánea, pero está presente este elemento neoclasicista, tardío, porque el neoclasicismo en nuestro país pues se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro palacio de gobierno en la ciudad de Jalapa es totalmente neoclásico. Entonces, estas corrientes arquitectónicas no son capricho, tienen un antecedente que nos da la relevancia, bueno, el Palacio Municipal, que ya viene en la etapa del funcionalismo, que el funcionalismo implica tener un uso sobrio, un uso de utilidad, pero que también tiene su capacidad de ser una obra de relevancia estética y, sobre todo, solidez. O sea, son los tres principios de que nos hablan los arquitectos desde las épocas primigenias de la arquitectura y que está presente. Esta otra que casas donde se advierte, ¿verdad?, esa geometrización, ¿verdad?, que en algún momento también la crítica decía, no, pues son cajas, son cajones, pero vean este diseño en donde estos cajones, unos adelante, otros atrás, otros suben, y con estos elementos de relieve que son tipológicos. Bueno, la escuela Petróleo, la escuela artículo 123, una maravilla para el... ¿Y por qué se da? Porque por causa de la revolución se hizo el pacto de que la revolución se había hecho para dar a la población de educación, de dar cultura, de dar seguridad a los trabajadores, de dar vivienda digna. Y entonces Petróleos Mexicanos, ya en ese momento, Petróleos Mexicanos, para sus trabajadores, empieza a darle vivienda. Y esto es parte de ese proyecto revolucionario de los 40, 50 de Petróleos. Y esta, que quiero que la veas, querida amiga, es lo que ella ha recuperado. Estas dos casas, las casas gemelas, ya están aquí. Entonces, esta es verdaderamente allá al frente, la escuela Petróleo. Pues bueno, creo que ya estamos terminando. La casa, y en este plano está aerofoto, en donde se puede visualizar claramente, diremos que el mar está hacia acá, este es el río, y ahí se ve la gerencia de Pemex. Aquí se ve la escuela artículo 123. Aquí están las casas de Pemex y aquí están las dos casas gemelas. Las casas gemelas de concreto. Allá el Palacio Municipal, la Cruz Roja con su planta de cruz griega. Es decir, como la de la Cruz Roja, ¿sí?, que son los brazos equidistantes, de brazos iguales. Y allá arriba, la parroquia de San José. Me llama la atención porque el aerofoto dice que fue tomada en 1929. Hay un pequeño error allí, o un error de cierta importancia,
porque para 1929 no existía la Cruz Roja. San José, pues apenas iniciaba. La gerencia de Pemex no estaba hecha en concreto, ni tampoco estaba la escuela artículo 123. Entonces, esta es una foto de los años 50. Y finalmente, aquí vemos una planta aérea. La conservación y el reciclaje de estas edificaciones con nuevas utilidades para la sociedad deben mantener y fortalecer la comprensión de que constituyen y son portadoras del reflejo de una época de auge en la región, que contribuyó al engrandecimiento, al progreso y al desarrollo social e industrial del país, no solo de la ciudad, sino de la nación, por lo que deben ser valoradas como parte del patrimonio que hoy se reconoce internacionalmente como patrimonio industrial. Entonces, me da mucho gusto que compartamos estas ideas, estas reflexiones, y que veamos que es posible, que sí puede hacerse realidad la recuperación de muchos elementos de Coatzacoalcos y conservarlos para la posteridad. Muchas gracias. ¿Cómo lo voy a hacer? Está difícil, pero espero entretenerlos suficientemente para elogiar solamente el trabajo de nuestro amigo, mi compañero de primaria, y el trabajo maravilloso de la arquitecta Esther. Prodigioso, maravilloso. Entonces yo estoy aquí con castigado y por milagro, y por la honrosísima invitación. Lo agradezco muchísimo. La acabo de conocer. No tengo elogios para hablar de su brillantez como persona, su sencillez igual, pero sobre todo de su enorme simpatía. Es una mujer maravillosa. Gracias a eso, sobre todo a su bondad, estoy aquí. Entonces, voy a permitir, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Me voy a permitir hablar un poquito al respecto de lo que yo consideraría que está más cercano a la especialidad que decorosamente quiero cumplir diariamente, que es la arquitectura. Para hablar de algo que es sustancial en este arte maravilloso, que es hacer viviendas, espacios para los seres humanos. Y rápidamente me voy a pasar a lo, insisto, a lo más importante para poder conciliar, independiente de los recursos e independientemente de la habilidad de quien los ejerce, es decir, del arquitecto. Número uno, requiere del acucioso estudio del programa. ¿Qué es eso? Pues la meditación, primero en términos de la responsabilidad, que significa manejar los recursos de terceros. Muchas veces, o casi siempre, son producto de un enorme sacrificio. Las más de las veces, alguien que junta sus ahorros toda su vida para hacer su casa. Nada más sagrado que una casa.
La otra es cuando se ejercen en los edificios públicos los recursos del pueblo. También merece el más grande de los respetos. No solemos hacerlo muchas veces. Casi siempre, porque no es fácil hacer un programa arquitectónico. El arte fundamental de la arquitectura obedece al arte de hacer un buen programa arquitectónico. Para ello se requiere primero pues, amar la profesión, tener el deseo de servir, ser consciente que servimos a terceros, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos, etc. De ahí entonces, una vez decidido a empezar, es necesario decidir simplemente qué es lo que vamos a hacer y cómo. Gran pregunta. Hay que estudiar muchísimo. Hay que ser muy responsable para dar ese paso de administrar algo en donde nos otorgan la confianza plena para usar, reitero, los recursos que la mayoría de las veces los usuarios juntan toda su vida, o peor aún, lo piden prestado con un crédito. Y bueno, suceden tragedias cuando esto no se lleva a cabo. Eso es lo más delicado, juzgo yo, antes de empezar. Inmediatamente, una vez superados todos esos miedos y esa gran responsabilidad, en términos del nerviosismo que causa cuando vamos a iniciar un proyecto, sobre todo, yo no diría que cuando hacemos el primero, yo creo que siempre, cada vez es más complejo, más difícil, porque o bien perdemos facultades o bien somos más ambiciosos. Y cumplimentar en cualquiera de las dos condiciones es lo suficientemente crítico. De modo tal que quiero hablar del programa como no piedra fundamental, sino restricción absoluta para ser religiosamente respetado después de llevarlo a cabo concienzudamente, con toda la responsabilidad que eso significa. Y quiero como ejemplo utilizar el programa de esta maravillosa obra de arquitectura. Para hablar de ella con detalle, comenzaré diciendo lo que ya está repetido, pero no aburre para nada. Gracias a la arquitecta Mandujano, a quien desde luego los elogios no tienen nada que ver, porque hay muchos para ella de mi parte, con que seamos amigos, porque la acabo de conocer hace 2 meses y nos hemos visto poco, porque nos hemos concentrado en trabajar intensamente aquí, yo como sirviente humildísimo para colaborar. Y no lo digo por falsa modestia, sino por asegurar el lugar que yo tengo en este lugar, en este espacio, en este momento histórico para mí, en donde hago lo que puedo y lo hago encantado. He recogido hojas con la arquitecta aquí en el jardín y lo hago con un deleite supremo, porque amo esta obra. ¿Por qué? Pues porque me ha tocado vivir aquí, llevamos creo que 2 meses, ¿no? O 3, 2 meses, todos los días. Y he observado con el paso de los días que la obra crece
hasta a lo mejor hace un mes empezamos a notar, porque comenzaron a multiplicarse las visitas, atraídos en primer lugar por la premisa fundamental que estableció el arquitecto Mandujano cuando trabajó cerca de 2 años para decidir estrictamente primero el camino a seguir, es decir, establecer el carácter que tendría que tener el proyecto arquitectónico. El qué, el para qué y enseguida el cómo. Esto último tiene que ver con cuánta lana tienes, si alcanza, si no, etc. Cuando hay poca, problema, y cuando hay mucho, es peor el problema, porque la decisión es siempre difícil, pero da más miedo cuando hay recursos que cuando no, porque las limitaciones pues te hacen tomar decisiones que son de cajón, como decimos en la obra. Pero cuando tienes un presupuesto abierto, en este caso tampoco lo hubo, pero había ciertas limitaciones que por la propia convicción profesional de su autora, que es mi amiga Esther ahora, cosa que celebro profundamente, se hizo este programa maravilloso, que se ejerció de manera brillante y artísticamente, con una enorme disciplina y poca lana, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Resulta algo que a mí me ha pasado solamente un par de veces, claro, visitando algunas obras ajenas. Pero en el caso de esta, en donde me ha tocado estar en la puerta, a la gente que se acerca con una enorme espontaneidad. Aquí no hay acarreados, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero me parece que es una buena expresión para expresar, otra vez regreso al programa, a la magia fantástica con la que está ejecutado el programa. Paso 1. Establecer en principio la finalidad toral que a la que debía responder la obra. Empezando por ahí, tenemos la primera pregunta tan difícil. Sería muy fácil pensar en los guacales como fuera, gastándose la lana que quisieras. Pero eso no es el chiste. El chiste es hacer lo que está aquí hecho. Yo cuando pasé la primera vez dije, Dios mío, ¿qué están haciendo ahí? Sorpresa que, para mi consuelo, mucha gente se lo preguntó. Era ahí la primera parte interesante del programa, que se consideró en él convertir en el imán maravilloso que es hoy este lugar, empezando por el cuerpo del edificio, que cumpliese con el requisito de sustentación histórica y desde luego constructiva, porque aquí hay un milagro de constructividad en términos de la precisión, el arte magnífico del diseño y de la construcción de una estructura de madera, en nuestros tiempos sobre todo, cuando ya casi nadie sabe hacerlas. En ese afán de cumplir con el programa, se echaron la responsabilidad, la arquitecta la tomó. Y estamos en un lugar que no es fácil de describir, porque desbordarse en elogios generalmente es incómodo, pero aquí no queda más remedio. Todo suena bien,
da gusto estar aquí. Y yo por lo menos, no sé ustedes, me siento cobijado. Y si hablamos de los pisos, bueno, pues también. Y así recorriendo la obra, vamos a encontrar que también a donde estemos, porque ya me la sé de memoria, ¿no? Donde estemos, vamos a sentir algo diferente que tiene que ver con esto que estamos disfrutando en este instante. Me ha tocado estar, no de velador, pero sí cuidando la entrada a veces, ¿no? Pues porque pues ya lo considero rancho mío de alguna manera, dicho de manera absolutamente amorosa. Me ha tocado recibir a 100 personas o 200, a gente que motivada por la curiosidad han visto luces, han querido desentrañar el misterio de este edificio tan raro, ¿no? Y han venido acuciados por las luces maravillosas que empiezan a ver en la noche, por los muñequitos, las luces en Navidad, ¿no? Yo no había visto un arquitecto que le tocara Navidad en un edificio y se dedicara de poner los arbolitos y celebrar con los empleados y con todo el mundo esa fiesta prodigiosa. Bueno, aquí lo aprendí, ¿no? Y conste que no hubo, pues comimos un pastelito nada más, ¿verdad? ¿No? Así. Voy a hablar unos instantes de lo que yo percibí directamente cuando tuve que acompañar, porque pues faltan los servicios, aquí no hay lujos de decanes, ni mucho menos, ¿no? Entonces me tocó a veces encontrar a personas de toda laya y condición, y de todas las edades. Porque todavía no he hablado de la alegría de los niños en este lugar. ¿No? Acompañarlos, azorados primero preguntando, oiga, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Y bueno, pues deshaciéndose de la poca inteligencia que por ahí queda, decirle, pues mire, pase usted y vea lo que está dentro, ya cuando empezó la obra a tomar forma. Porque la obra nació con su forma desde el principio. Problema agudo, porque si llegas y ves que las casas ya están ahí, son parte del programa, dices, podrías decir, ¿y qué voy a hacer? Tienes que concentrarte en utilizar el arma prodigiosa del ingenio y de la delicadeza, del amor por la gente, que aquí está perfectamente expresado. Pase usted, aquí no se cobra, no hay que pagar nada y la gente respira. No sé por qué mala costumbre respiran cuando todo es gratis, por lo menos yo. Entonces la gente comienza a llegar, viene con niños, no sabían a qué venían, ven el lugar, les llama la atención. Y desde el principio, desde hace 2 meses, 3, que estamos por aquí, y que el edificio comenzó a tomar forma, la curiosidad, a mí en lo personal, y creo que yo soy como el edecán, ¿verdad? Tiene la entrada. Me ha tocado recibir y decirles, pase usted, entrada gratis, esta es la casa del pueblo. Sonríen. Y como que no lo creen, pero pasan contentos. De ahí. Bueno, nada más para resumir sobre el programa, quiero comentar que para hacer el programa de la obra está aquí la ingeniera, con quien en un principio
trabajamos sobre eso, ya había un contrato con Pemex de la donación y se habían determinado ciertos usos de las áreas. Creo que hay que reconocer que ese es el primer indicio para el programa de la obra, al menos el programa de uso, que tiene un uso social fundamentalmente y de servicios para la gente. También quisiera yo resaltar la participación del ingeniero Mario Ricalde, que es un ingeniero estructurista, especialista en madera, con quien se hizo el diseño y el cálculo de la cubierta. Él es uno de los pocos ingenieros que hay especialistas en estructuras de madera, y esta maravillosa cubierta también en gran parte se debe a la intervención que él tuvo. Eso, digo, para hacer justicia, yo te agradezco mucho tu sensibilidad, tu amistad, Alfonso, y bueno, que con esa gran sensibilidad artística de arquitecto, pues nos hayas acompañado en este cierre. Y antes de dar la palabra, por si quieren hacer algún comentario, yo creo que nos da tiempo, digo, ya se ha alargado un poquito, pero si alguien quisiera expresar algo, yo antes quisiera de nuevo agradecer a la maestra Alba Malpica su gentileza para hacer posible esta presentación, solicitarle que haga extensivo nuestro agradecimiento al doctor Pedro Miguel Rosaldo, quien nos ha abierto pues todo su apoyo para la conclusión de los trabajos. Digo, todavía han quedado algunos detallitos que se están terminando para que pues pueda, el cuidado de la obra pues sí ha sido exhaustivo por parte de los supervisores, y bueno, se siguen detallando cosas. Esa apertura que ha tenido este ayuntamiento, yo quiero subrayarla, y por supuesto pues reconocer al honorable ayuntamiento anterior que apoyó en todo momento la realización de este trabajo, cuya finalidad es totalmente social, es de servicio a la comunidad, y que, bueno, estando presente aquí la ingeniera y el arquitecto Álvaro, la ingeniera que nos acompañó en todo momento para la realización, quiero reconocer que este es un esfuerzo del municipio. En pocos municipios se hacen inversiones de este carácter, de esta dimensión, y se hizo para Coatzacoalcos. Entonces, tanto el ayuntamiento actual, que hace un magnífico trabajo, como el ayuntamiento anterior que hizo posible que se hiciera estas edificaciones, pues nuestro amplio reconocimiento, nosotros como amantes del patrimonio y en una lucha permanente porque se rescate la identidad y la historia de los pueblos, de las ciudades de México, pues siempre agradecemos ese apoyo institucional. Maestra, yo creo que nos sobrepasamos en tiempo, no sé si podamos prestar el micrófono si alguien quiera comentar algo.